Los dejamos con la ingeniera Margarita García en la ponencia de videojuegos y educación. Sean bienvenidos a esta presentación. Es para mí un gusto saludarles. Mi nombre es Margarita García y créanme que este tema les va a interesar bastante, ya que vamos a hablar un poco sobre los videojuegos y la educación. Para comenzar, quiero mostrarles un video de cómo el mundo ha cambiado para que nos vayamos interesando un poquito más sobre este tema, ya que al final sabemos que antes y después de la pandemia, pues hemos cambiado bastante. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. Como han podido observar, pues en el video se muestra cómo el mundo ha ido cambiando, cómo la tecnología ha ido sustituyendo muchos aspectos de nuestra vida diaria. Pero, ¿qué pasa con la educación? ¿Cómo ha influido la tecnología y toda esta evolución en la educación? Pues para comenzar, desde los inicios en nuestros salones de clase, como pueden observar, pues eran unos salones muy básicos, nuestra silla, nuestra mesa y nuestros libros, ¿verdad? Cuadernos. Ya en el 2001 pues vienen cambiando un poquito más debido a que ya no utilizan tanto quizás cuadernos, sino que las presentaciones. ¿Qué sucede acá? Que ya tenemos un proyector en el cual estamos presentando nosotros la información. Y ya desde el 2021, un poquito antes quizá, después del cambio que tuvimos con la pandemia, nos trasladamos automáticamente y muy rápidamente a nuestras sesiones virtuales, a tener no solamente el salón de clases, no tener que ir directamente a las instituciones, sino desde nuestra comunidad de la casa, el poder llevar una sesión de clases, el poder realizar nuestras evaluaciones y todos esos cambios que hemos tenido durante estos años. Así también las metodologías que hemos utilizado en los salones de clases. Por ejemplo, en los años 18, en el siglo XVIII, se utilizaba mucho la educación en la correspondencia, en la radio, en la televisión. Pasando al siglo XX, pues ya utilizamos un poco las TICs, ya los proyectores, un poco las computadoras y demás dispositivos. Ya en el siglo XXI, pues prácticamente los jóvenes que han nacido durante estas fechas ya vienen con un chip nuevo integrado de la tecnología. ¿Qué pasa? Que ya no les resulta tan difícil el poder utilizar estos dispositivos. Algunos modelos, y esto a partir del 2021 hacia acá, se ha vuelto un poco más frecuente. El modelo de utilizar videojuegos. ¿Cómo así? ¿Podría ser una buena herramienta de aprendizaje el uso de videojuegos? Pues eso es lo que vamos a resolver en esta presentación. Por décadas, los videojuegos han sido considerados una mala influencia para los niños y jóvenes. Se les asocia un poco con el aumento de las conductas agresivas o exposición a la violencia y la desconexión de la realidad. Ya hemos visto que muchas veces los niños y jóvenes prefieren estar dentro de los videojuegos a la realidad, ¿verdad?
últimamente, y como les decía, ya en el siglo XXI, los niños que han nacido en este siglo pues vienen integrados con la tecnología y prefieren estar en su computadora, en su tablet o teléfono celular a salir, ¿verdad? A salir a disfrutar el paisaje. Entonces, esa es como la pelea que tenemos ahora en día. ¿El qué? Que los niños prefieren estar en los dispositivos móviles y por ende en sus videojuegos, ¿verdad? Es por esto que muchas veces y todo ese tiempo atrás se ha considerado como una mala influencia. La estructura de los desafíos de los videojuegos incluye una resolución de problemas. Esta es una generación de estrategias. ¿Cómo así? Recordemos que cuando vamos a iniciar un videojuego, de cualquier tipo que sea, nosotros vamos aprendiendo haciendo. ¿Cómo así? El videojuego nos presenta prácticamente un tutorial de cómo funciona. Nosotros podemos ingresar y vamos practicando hacer una cosa o la otra, y este tipo de estrategias nos ayudan a nosotros a ir aprendiendo a cómo jugar. Entonces, el papel de los videojuegos en la educación ha sido más explotado hoy en día en niveles básicos, ¿verdad? Para mantener el control de los estudiantes, de los niños, y así también mantenerlos interesados en las clases. En términos de educación superior, hay muy poca evidencia que muestre el hecho de la utilización de videojuegos para ese tipo de fines. Sin embargo, hay algunos que tal vez no les llamemos videojuegos, pero sí simuladores. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros prácticamente aprendemos en la práctica. De hecho, ¿qué sucede? En un estudio, por ejemplo, para los pilotos, ¿qué sucede? Todos tenemos la teoría, ¿verdad? Todos van, aprenden en su salón de clases, aprenden la teoría, pero también necesitamos la práctica. Entonces, ¿y qué mejor que equivocarnos? Y equivocarnos en una práctica. ¿Por qué? Porque el que practica se equivoca y que el que se equivoca aprende. Entonces, este tipo de simuladores son los que nos ayudan también dentro de la educación. Porque así vamos afianzando mucho más la información, ¿verdad? Toda la teoría que nosotros vimos en un inicio la llevamos a la práctica. Entonces, los videojuegos como herramienta educativa son muy importantes. ¿Qué sucede? Vamos a ver un poco sobre los datos de las personas, de los jóvenes y adultos que utilizamos videojuegos. Primero, en los dispositivos, ¿verdad? Los tipos de dispositivos que nosotros utilizamos. Cualquier dispositivo, pues el 86.9%. En smartphone, el 74.9%. Juegos para laptop o PC, el 44.4%. Y los juegos directamente en consola, el 26.1%. Juegos para tablets, tenemos el 19.6%. Entonces, tenemos diferentes videojuegos también adaptados a los diferentes tipos de dispositivos. En este caso, respecto a las edades, de 26 a 24 años, entre hombres y mujeres, masculino y femenino. Los femeninos, el 92% y masculinos del 95.4% en las edades de 16 a 24 años. Imagínense ustedes, gran cantidad de jóvenes, de niños, que utilizan estos dispositivos y que al mismo tiempo utilizan los videojuegos para poder distraerse en este punto. ¿Por qué no llevar esta tecnología a un nivel superior y no solamente utilizar estos videojuegos para distraernos, sino también para aprender? ¿Qué más? Tenemos las edades de entre 25 a 34 años de edad. La cantidad de mujeres que utilizan los dispositivos para jugar es el 90.1% y del sexo masculino el 94.6%.
En las edades de 35 a 44 años de edad tenemos el femenino con 83.6% y con el masculino de 91%. Entre las edades de 45 a 54 años tenemos el 75.2% y el masculino con el 81.3%. Entre las edades, imagínense ustedes, desde los 55 a los 64 años de edad. Tenemos el 67.2% en femenino y en masculino 67.2% también. ¿Qué pasa? Que a medida van avanzando los años puede variar también la cantidad de personas que juegan o que utilizan los videojuegos, ya sea por sus ocupaciones, por su edad, por el tiempo, por lo que sea. Pero siempre hay un gran porcentaje de personas que lo utilizan. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos incluir esta industria de los videojuegos a la educación. La edad no detiene a nadie para disfrutar de un buen videojuego. Y eso ya lo ven en estas estadísticas. ¿Qué más? Los videojuegos en el 2021. Si bien es cierto y hemos hablado mucho que a partir de la pandemia hemos cambiado la forma de realizar muchas cosas y más en el término de la educación, también el videojuego tuvo un auge bastante importante e interesante a partir de la pandemia. ¿Por qué? Recuerden que muchos estábamos en cuarentena, estábamos encerrados, teníamos quizás estrés, ansiedad, porque no podíamos salir de nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacíamos algunos? Buscar un videojuego, buscar cómo distraernos, buscar algo que hacer para poder evitar este estrés, ¿verdad? Para olvidarnos un poquito de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? A partir del 2021, bueno, en este año específicamente, el 86.9% de personas en el mundo juegan videojuegos. Usuarios de Internet entre los 16 y 64 años, como lo veíamos en los datos anteriores. ¿En qué dispositivos juegan más? 74.9% en teléfonos celulares, 44.4% en PC o laptops, 26.1% en consola y 19.6% en tablet. Son los dispositivos más utilizados para el área de videojuegos. Algunos países latinos que superan esta media es México, ya lo veíamos con el 93%, Brasil con el 87.3% y Argentina con el 87.1%. Países que en realidad utilizan mucho los videojuegos. ¿Qué más? Los videojuegos preferidos según la edad. Ya teníamos, ¿verdad?, un dato sobre las edades de quienes utilizan los videojuegos. En este caso tenemos, por ejemplo, videojuegos de disparar. Entre los 16 y 24 años, el 62%, de acción o aventuras, fue el 56%, los MOBA, 41%, los simuladores, el 38%, y los racing, de 38%, ¿verdad? ¿Cómo estamos entre las edades de los 25 y 34 años? Los shooters, 59%, acción y aventura, 51%, racing, aquí sube, el 41%, los MOBA 40% y los Sport, aquí agregamos una categoría más que sube, que son los deportes, ¿verdad? En este caso el 36%. Entre los 35 y 44 años siempre se sigue manteniendo en primer lugar los shooters con 47%, acción y aventura con el 44% y también el racing, ¿verdad?, con 35%, y agregamos uno más. Ya ven cómo cambia, ¿verdad?, dependiendo de la edad. Agregamos uno más que son los puzzles, las plataformas de puzzle, que son muy entretenidos también, con el 36%, y siempre los sport, ¿verdad?, los deportes con el 32%.
¿Qué pasa? 45-54 años, pues siempre se siguen manteniendo en primer lugar los de disparos, luego acción y aventuras, los de puzzle, racing y sport. Se mantienen esas categorías de 55 a 64 años. Aquí cambia totalmente y ellos prefieren los puzzles, ¿verdad? Que son juegos bastante entretenidos, de memoria muchas veces, entonces es bastante importante ya a esa edad. Siguen los de disparos, acción y aventura, los online board games y los de racing, ¿verdad? Siempre. Entonces, estos son los tipos de juegos más o menos de acuerdo a la edad que están jugando. ¿Qué más? De los usuarios que tienen apps de videojuegos en sus teléfonos, tenemos el 52%. Imagínense, del 100% de personas que utilizan sus teléfonos celulares, el 52% tiene una aplicación de videojuegos en su teléfono y la utiliza. ¿Qué más? Del tiempo de los usuarios que están en su teléfono lo dedican a los videojuegos, el 9%. Imagínense ustedes, 9% de los usuarios de teléfonos celulares utilizan para videojuegos. Y de los usuarios que pagan por videojuegos móviles tenemos el 17.8%. Hay personas que se interesan mucho por los videojuegos, incluso para invertir, ¿verdad?, su dinero en este tipo de aplicaciones. El tiempo promedio que se invierte es 1 hora y 12 minutos por día en los videojuegos. Imagínense que tenemos 1 hora y 12 minutos por día en videojuegos y este videojuego sea educativo, tenemos 1 hora y minutos aprendiendo algo nuevo, ya sea algún idioma, algún tema específico. Tenemos bastante tiempo dedicándole 1 hora y minutos al día. Entre los países pues, que tienen más tiempo es México con 1 hora y 36 minutos y Brasil con 1 hora y 17 minutos invertidas en videojuegos. Según el rango de edad y género, pues tenemos nuevamente los datos, ¿verdad? De masculino, femenino y la edad. Entonces, ¿qué nos resume esta imagen? Nos resume el hecho que a partir del 2021 muchos usuarios están utilizando los videojuegos y no solamente para aprender, sino también para entretenerse. Entonces, ¿qué necesitamos? Aplicar esto a la educación. Muy bien, ¿por qué debemos utilizarlos? Primer punto, aumenta la capacidad de análisis. Muchos juegos traen acertijos, rompecabezas o enigmas que obligan al joven a pensar cómo resolver los problemas para poder seguir avanzando de nivel. Y esto lo vemos en la mayoría de videojuegos. 2. Aumenta la rapidez de respuesta y agilidad mental. En los juegos de video hay que ser muy rápido, ¿verdad? Ayuda a la coordinación y motricidad. Sabemos que necesitamos un control o ya sea en nuestra computadora, tenemos que apretar ágilmente las teclas o los botones. Entonces esto ayuda mucho a la coordinación y a la motricidad. También enseña a trabajar en equipo. Hay muchos juegos que son en equipo, ya sea de 4, de 3. Entonces, eso nos ayuda. Uno básico y muy común que se hizo también en este tiempo es el Free Fire. ¿Qué sucedía? Hacían equipos, hacían parejas de 3, 4 y decían, bueno, vámonos por este lado, vámonos por el otro. Y esto hacía que se complementaran como un equipo y los hacía poder derrotar a los demás, ¿verdad? Si no mal recuerdo, tenían que competir contra otros y bueno, eso era bastante difícil. Así que entre más unidos estuvieran como equipo y una mejor comunicación tengan, así era que iban ganando, ¿verdad? Así que por eso nos ayuda también a trabajar en equipo. ¿Qué más? Ofrece una alternativa en la educación. Es muy importante recordar que hay muchos tipos de videojuegos
Y cada uno de estos nos puede enseñar algo totalmente diferente. A ser más proactivo a los niños. En efecto, ¿por qué? Porque una vez estamos utilizando un videojuego, esto, si fallamos una vez, volvemos a intentarlo, volvemos a buscar una forma diferente de poder hacer las cosas para poder superar este nivel. Entonces, nos hace un poco más proactivo, ¿verdad? Utiliza la estimulación de la participación del niño directamente dentro del videojuego. ¿Y qué más? Quiero darles un ejemplo. ¿Qué sucede? Yo sé que muchos sabemos jugar Super Mario Bros. Es un juego bastante común que la mayoría creo que lo ha jugado, por no decir que todos. Es un juego que es bastante interesante y divertido. ¿Qué sucede? ¿Cómo aprendemos nosotros a jugar Super Mario Bros. O Mario Bros, como le decimos? Nosotros tomamos nuestro control, ¿verdad? Tomamos el control y empezamos. Con este botón me voy hacia adelante. Ok. Con este botón me voy hacia atrás. Muy bien. Con este botón puedo saltar. Ok. Entonces, si salto y golpeo alguno de esos cuadritos que tiene un símbolo, me puede salir una moneda. Ok. Entonces, esta me da puntos. Muy bien. Así aprendemos al principio. Pero vamos caminando y nos encontramos con este bichito, este animalito con cara de enojado, ¿verdad? Que tenemos por acá. Y decimos, bueno, nos encontramos a Goomba. ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver, ¿qué puedo hacer con él? Vamos y chocamos con él. Uy, pero ahí perdimos, ¿verdad? Ahí, ok, nos regresa nuevamente. ¿Qué pasa? Chocar con él no me sirve. ¿Por qué? Porque me va a matar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a intentar saltar sobre él. Vamos, saltamos sobre él y sorpresa, ¿verdad? Se muere. Entonces, ¿qué sucede? Entonces aprendimos que chocar con él no funciona, pero saltar sobre él sí. Bueno, estamos en el nivel 1, vamos, pasamos, destruimos a todo los Goomba y bueno, llegamos al final. Ok, llegamos al nivel 2. ¿Qué sucede acá? Nos encontramos con esa tortuguita, ¿verdad? Ok, bueno, como en el nivel 1 yo aprendí que saltando sobre Goomba yo podía destruirlo. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la tortuguita. Voy bien tranquilo y ¡zas! Entonces salto sobre la tortuguita. Pero ¿qué pasa? El caparazón queda ahí, ¿no? Entonces, si yo salto, justamente así como está la imagen, si yo salto sobre la tortuga y la golpeo nuevamente, esta golpea el lugar donde está la planta ahí y me va a golpear a mí y también, ¿verdad? Voy a perder en ese punto. Bueno, entonces ya aprendí eso, que golpeándolo una vez, ok, queda el caparazón, pero el caparazón me puede destruir también, ya que si choco con él, pues puede suceder, ¿verdad? Porque se va. Ok, bueno, aprendí eso en el nivel 2, muy bien, voy pasando, qué bonito, lo termino. Llego al nivel 3. Eso se pone más interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me encuentro con estas tipo tortuguitas también, pero que tienen púas. ¿Qué sucede? Ya no puedo saltar sobre ellas. Entonces, lo que aprendí en el nivel 1 no me funciona. ¿Por qué? Porque ya no puedo saltar sobre ellas. Voy, salto sobre ellas y, ¿verdad? Pierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el nivel 2 yo aprendí que si salto sobre la tortuga, ese caparazón queda ahí. Y si lo vuelvo a tocar, este sale, ¿verdad? Adelante. Ok, muy bien. Entonces puedo intentar golpear con ese caparazón a estas nuevas tortugas. ¿Qué hago? Lo intento y muy bien. Golpeo la tortuga y la tortuga se va, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aplicamos lo que aprendimos en el nivel 2.
Ok, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aprendemos acá? Que el videojuego nos va dando toda la información. Información que nos permite actuar, pero da la información necesaria en el momento necesario. ¿Qué sucede? Nadie que yo recuerde, por lo menos que yo conozca, ha buscado un libro de Mario Bros. Y se ha leído 500, 600 páginas para aprender cómo jugar. Nadie que yo recuerde. Y bueno, si ustedes lo conocen, pues mis respetos. Pero que yo recuerde, nadie viene y busca un libro de Mario Bros. Para aprender cómo jugarlo. ¿Qué hacemos? Entramos directamente, vamos a la práctica, conociendo el juego a cómo vayamos avanzando, aprendiendo, haciendo. Entonces, el tutorial tiene una gran fuerza pedagógica porque el mensaje que nos deja es muy importante. ¿Qué es? Que el conocimiento está siempre en construcción. Desde pequeños nosotros venimos con un conocimiento avanzando, conociendo más, practicando más, y este conocimiento es el que nos va ayudando a nosotros en nuestra vida. Entonces, lo que aprendí antes lo puedo utilizar en el futuro, y que cuando encuentro un problema un poco distinto al que tenía antes, me puedo adaptar. Eso es lo que aprendemos con los videojuegos. Y un claro ejemplo es el de Mario Bros. Lo que aprendimos en el primer nivel, lo pudimos utilizar en el segundo. Sin embargo, nos adaptamos a un problema un poquito diferente que también nos ayuda para el tercer nivel. Y así funciona la educación con los videojuegos. Muy bien. Yo en este caso no les vengo a decir que los videojuegos les van a cambiar totalmente la vida y que van a venir a sustituir a nuestros libros, a toda la información que tenemos dentro de Internet hoy en día, ese acceso fácil y rápido que tenemos a la información. El videojuego no viene a sustituir todo eso. Sin embargo, recuerden, al final de cada videojuego, ¿qué aparece? Aparece un final, ¿verdad? Un game over. Sí, muy bien. Ok, el juego terminó, hasta ahí llegó y no hay nada más que hacer. Pero tenemos otra opción que dice try again o empezar de nuevo o intentar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Podemos volver a comenzar, podemos volver a intentar y aplicar los conocimientos adquiridos la primera vez en esta nueva oportunidad. Y eso es lo que debemos de enseñarles a todos los estudiantes, a todos los niños. Que si bien es cierto, en algún momento se pueden equivocar, pero pueden volverlo a intentar. Deben levantarse y seguir adelante e intentarlo de nuevo, que una derrota no es el fin del juego. Es nada más la oportunidad de haber aprendido en su momento algo que nos va a ayudar para intentarlo otra vez.